Buenas noches. Buenas tardes, perdón. Acá ya en Montevideo son casi noches, así que buenas tardes y buenas noches para los que nos están viendo de noche. Nadie nos está viendo de mañana, así que me reservo el buenos días. Es un gusto para nosotros desde la Universidad Católica volver a recibirlos en esta nueva sesión de la formación en Derechos Digitales como parte del Observatorio de Derechos Digitales de Red.es y Fundación Hermes. En esta ocasión vamos a estar hablando de ciudadanía digital y para eso tenemos a un experto en el tema que es Andrés Lombana. Lo voy a presentar en unos minutos, solamente recordarles previamente lo que siempre les recordamos. Las sesiones se desarrollan en una exposición inicial de nuestro orador de cada sesión, de aproximadamente unos 45-50 minutos, y luego de esa exposición del orador principal, realizamos un intercambio que en este caso me tocará moderar a mí, de alguna manera poniendo en común las inquietudes que nos vayan llegando por el espacio de preguntas y respuestas, donde ustedes pueden ir volcando las inquietudes que les vayan surgiendo, ya sea durante la exposición de Andrés o luego, una vez culminada, que ya comencemos con la moderación. Paso entonces a presentarles a nuestro experto del día de hoy, Andrés Lombana, investigador, diseñador y educador que trabaja en la intersección entre tecnología, ciudadanía y educación. Andrés realizó estudios de doctorado y maestría en medios de comunicación en la Universidad de Texas Austin y en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Es licenciado en Ciencia Política y Literatura por la Universidad de los Andes. Es cofundador de Cientelab y actualmente profesor del Departamento de Comunicación en la Pontificia Universidad Javeriana en Colombia. Investigador asociado al Centro ISUR de la Universidad de Rosario y al Centro Berkman Klein para la Internet y la Sociedad de la Universidad de Harvard. Andrés, es un gusto tenerte con nosotros esta tarde de noche y sin más, pasamos a escucharte. Muchas gracias, Javier. Un gusto estar de nuevo en este evento y en esta clase y conversación que vamos a tener. Muchas gracias a la Universidad Católica de Uruguay y a los organizadores de redes por invitarme. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes y sobre todo poder abrir un espacio de conversación y de preguntas sobre un tema que creo que es central para esta formación en derechos digitales, que es el tema de la alfabetización y la ciudadanía digital. Aquí, este término es un término ciudadanía, quizás ustedes lo han escuchado, es un término resbaloso, difícil de agarrar, que se usa en diferentes contextos, tiene muchas definiciones. Sin embargo, yo creo que hoy en día es más importante que nunca retomarlo y ser conscientes de la importancia que tiene a la hora de ejercer los derechos, de participar en la vida pública y también a la hora de, digamos, asumir ciertas responsabilidades. Hay una persona que tiene la mano levantada, a ver si podemos saber qué le pasa. Nosotros nos encargamos del chat, Andrés, no te preocupes. Y si lo que sí quizás, si le puedes dar representar a la pantalla, así podemos ver la pantalla completa. Vale, ya lo voy aquí, ya soluciono aquí. Así. Así, ¿verdad? ¿Así lo ven bien? ¿Cómo lo ven ahí? Ya se ve bárbaro ahí, Andrés. Muchas gracias. Estupendo.
Bueno, entonces este término, como les decía, es un término que a veces es difícil de encontrar una definición única y en realidad no la hay. Es un término que tiene múltiples definiciones, es un concepto dinámico que además puede apropiarse por diferentes comunidades, a veces se utiliza desde los gobiernos muchas veces para hacer políticas públicas, pero también puede ser recuperado por movimientos sociales, por activistas, ¿no? Para reivindicar ciertos tipos de derechos. Es un término que también en el ámbito educativo pues, ha sido muy importante y que tiene una evolución histórica que a mí me interesa eh, plantearla en esta conversación que estamos teniendo hoy, sobre todo porque, a ver, es un término que no fue originado, digamos, en América Latina, ¿no? Es un término que, si nos remontamos en la historia, pues está la polis griega, como este ideal mm, de modelo político donde había un énfasis en la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos y en las instituciones de administración pública. También está el modelo romano, que también es europeo, donde se hablaba de la república y donde se enfatiza el estatus legal de los ciudadanos, su libertad para perseguir sus intereses privados y la protección de sus derechos y de la interferencia de las autoridades estatales y de otros individuos. Luego tenemos el modelo moderno, que es el de los estados-nación, en la ciudadanía moderna, que pues aquí hay un salto, ¿no? Del modelo romano al modelo moderno hay el salto de la Edad Media, donde pues no había ciudadanía y el concepto se oscurece en medio de ese periodo y es rescatado luego en todos estos movimientos independentistas, antimonárquicos, donde se plantean precisamente esos estados-nación y la ciudadanía se convierte en pues parte esencial, ¿no? Para ser Estados-nación. En Latinoamérica pues tenemos eh, varios casos de cómo se utilizó para generar pues estas naciones en las que hoy en día convivimos. Aquí entonces además se implanta esa noción de identidad nacional, la emergencia y protección de un conjunto de derechos civiles, políticos y sociales. Y en la evolución, después pues de formar estos estados-nación, pues ustedes también han visto que se han ido extendiendo pues diferentes tipos de derechos, no solo políticos, sino también civiles, sociales. Y esto pues en el siglo XX se ve claramente en los países de América Latina. Luego está el modelo de la sociedad de la información o la sociedad datificada o la sociedad en red, la sociedad plataforma también la llaman algunos investigadores. Y es pensar que para esta sociedad en la que estamos viviendo hoy en día hay que pensar también en un tipo de ciudadanía. Y ahí es donde el término ciudadanía digital pues se vuelve muy potente porque si lo entendemos como un proceso histórico en el cual las sociedades, las comunidades y las poblaciones pueden llegar a acuerdos para ejercer derechos y para también cumplir con ciertas obligaciones, pues en el mundo digital claramente esto tiene que repensarse. No es el mismo tipo de ciudadanía que había en los estados-nación. ¿Y por qué? Básicamente porque, bueno, el mundo en el que estamos viviendo y que mm, se mueve rápidamente, sobre todo con esos procesos de digitalización, datificación, plataformización, mmm, hay unas dinámicas que, claro, si nos remontamos a los años 90, cuando se empiezan a hacer varias políticas de conectar a diferentes poblaciones a Internet y a la World Wide Web, cuando empieza a ocurrir todo ese proceso, no sabíamos muy bien en lo que nos estábamos embarcando. Pues, o sea, el crecimiento ha sido muy rápido de toda esta infraestructura digital y sobre todo la forma en que se capturan, procesan y analizan datos de relaciones sociales y de interacciones humanas. Este tipo de procesos ustedes seguramente lo encuentran en su vida cotidiana cuando aceptan términos y condiciones de diferentes aplicaciones y plataformas que utilizamos para la educación, para las finanzas, para el entretenimiento. Bueno, siempre tenemos que aceptar esos términos y condiciones y parte de esa aceptación de términos y condiciones implica que entramos en unas relaciones con esas plataformas en las cuales
usualmente todos los datos que se generan en ellas pues son capturados, procesados y analizados. Hay una gran crítica a estos modelos de negocio, sobre todo las plataformas administradas por grandes corporaciones tecnológicas, porque son relaciones muy desiguales con los usuarios. Ni siquiera se les llama ciudadanos, por ejemplo, que es algo problemático también para que lo pensemos al hablar de ciudadanía digital. Si, digamos, las plataformas y las aplicaciones que utilizamos nos están tratando como ciudadanos o si simplemente nos tratan como usuarios. Esto además tiene unas consecuencias de escala global. Aquí no son proyectos de estados-naciones en territorios definidos como, digamos, la República Oriental de Uruguay o la República de Colombia, sino que estas plataformas operan a escala global. Entonces, ahí también cambia la relación, ¿no? Porque las entidades que están recolectando nuestros datos no es el Estado colombiano o el Estado uruguayo, sino que es una empresa usualmente ubicada en Silicon Valley, en Estados Unidos, si nos ponemos a pensar en esas grandes plataformas masivas como Facebook, Instagram, Google, X o Twitter, y también en la China, como en el caso de TikTok, ¿no? Esas son las grandes empresas que hoy en día recolectan más datos de usuarios o de ciudadanos también. Y este cambio que hemos vivido, pues hay diferentes formas de entenderlo, de aproximarse. Hoy en día, digamos, con el auge de la inteligencia artificial, una forma de entenderlo es como la cuarta revolución industrial. Y eso implica acelerar los procesos de producción, distribución, consumo, procesamiento y síntesis de información, datos y contenidos. Esto tiene unas repercusiones en los procesos democráticos y ustedes seguramente lo han podido ver en cómo se hacen las campañas políticas para elecciones, cómo se hacen las protestas, las manifestaciones, cómo se participa en la toma de decisiones, también cómo se construyen movimientos sociales hoy en día y comunidades, digamos, de sentido, comunidades de afectos. Es muy diferente a lo que ocurría, digamos, antes de que hubiéramos experimentado esta transformación digital. Entonces, prácticamente todas las dimensiones de la sociedad cambian. La cultura, la economía, la política, la educación, la salud. Y esto, pues obviamente para el ejercicio de la ciudadanía, para la participación, tiene consecuencias. Si ustedes se ponen a pensar en esta tradición histórica de la ciudadanía, hay como dos grandes ideales. Una tradición que es la tradición liberal, que hace mucho énfasis en los derechos, que digamos, en esa tradición liberal que además inspira muchas de las revoluciones de independencia en Latinoamérica, se le conceden derechos a esos ciudadanos que hacen parte de una nación, sobre todo pues derechos a la libertad, derechos políticos para votar. Al inicio pues algunos de esos derechos eran solo para los hombres o las personas que tenían propiedades, luego eso se va expandiendo. Y también hay una tradición republicana que habla más de la participación política. Participar en la vida política, en asambleas, participar en el mundo cívico, en asociaciones, en clubes, bueno, todas estas cosas que implican una participación activa en la sociedad. Hoy en día hay unos espacios que los podemos llamar espacios digitales, también los podemos llamar plataformas, en donde está ocurriendo esa participación. Entonces, es interesante que también nos familiaricemos que pues esas aplicaciones que accedemos en el celular o en los computadores de escritorio o en los computadores portátiles, cuando entramos a esas plataformas, hay un tipo de participación que estamos haciendo. Estos espacios usualmente, a menos de que uno tenga configurada la app para que sean privados, pues en realidad son espacios que terminan siendo semipúblicos y semiprivados. Porque no son del todo públicos, porque usualmente estas grandes plataformas masivas, que pues, llamémoslas masivas, o las plataformas que tienen más número de usuarios, millones de usuarios en el mundo, son administradas por empresas. O sea, no son administradas por el Estado, ni tienen un interés público, llamémoslo así, sino que tienen unos intereses privados. Y en esas plataformas muchas veces, ustedes también lo habrán podido experimentar, nosotros pensamos que también hay una cierta privacidad, pero en realidad
la privacidad ahí también está en juego, porque pues todos los datos y todas nuestras interacciones están siendo, digámoslo así, procesadas y analizadas por las empresas. Entonces, en estos espacios donde nos socializamos, donde nos comunicamos además de una forma que es radicalmente diferente al tipo de comunicación que teníamos en la era del broadcast o la era del siglo XX de los medios tradicionales masivos de comunicación, donde pues era como una torre de televisión, un periódico que mandaba su mensaje a toda la población o una estación de radio. El modelo de broadcast que era una persona o una entidad le transmite a muchos cambia en esos espacios de plataformas, porque muchos a muchos pueden comunicarse. Y eso es un modelo de comunicación radicalmente diferente. Hay también pues unos procesos que ya no solo pueden pensarse como consumo de información o de entretenimiento o de contenido, sino que hay producción y circulación también. Los consumidores son prosumidores, hacen también actividades de producción de contenidos y de circulación, porque además nos convertimos en amplificadores, recirculadores de contenidos. Todas las acciones que tenemos en estas plataformas se cuantifican y estas plataformas además están diseñadas para valorar sobre todo los contenidos que tienen muchas interacciones, los contenidos que tienen muchos likes, los contenidos que la gente les da muchos clics. Esos contenidos para estas plataformas o estos espacios son los que más se visibilizan, porque les sirve a los modelos de negocio y a las lógicas que tienen estas plataformas. Entonces hay una exaltación de la popularidad, como los me gusta, los favoritos, los contenidos que se vuelven virales. Este tipo de espacios o de plataformas donde estamos interactuando como ciudadanos, además han generado unas dinámicas que afectan pues esta noción de la esfera pública, que es una noción que pues ha sido muy importante en la teoría de comunicación democrática, porque al permitir este tipo de comunicación de muchos a muchos ya no es tan fácil solo tener una única esfera pública. Entonces, en estas plataformas se dan dinámicas en las cuales hay muchos públicos fragmentados y también contrapúblicos. Esto, digamos, se puede ver esa fragmentación alrededor de temáticas, de problemáticas, de ciertas identidades. Aquí en esta diapositiva, por ejemplo, vemos esta imagen de los hashtags. Porque los hashtags, por ejemplo, es una forma en que los públicos se organizan en esta esfera pública en red o en este tipo de plataformas. Tú con un hashtag puedes organizar un público alrededor de ciertos temas, digamos, seguramente durante elecciones o campañas electorales o movilizaciones como las que ha hecho, digamos, el movimiento feminista en Sudamérica. Ustedes han visto que se utilizan hashtags como Ni Una Menos, por ejemplo. Cuando hay los paros nacionales, también se utilizan hashtags para que el público que está haciendo esa movilización se organice. Esto pues permite unas dinámicas que son bien diferentes a las de, digamos, una curaduría o una edición de contenidos centralizada. En la época del modelo de broadcasting o del siglo XX, siglo XIX, pues había unos editores de la prensa, luego editores de la televisión, o bueno, estos canales que controlaban la información, controlaban qué contenidos podían salir y qué no. Hoy en día, en esta comunicación de muchos a muchos, pues se da algo que ocurre en un poco de desorden, podría llamarse, pero lo que quiere decir es que muchas personas, o la multitud, por eso el término crowdsourced se usa en la literatura anglosajona para describir esto, es la que decide los contenidos, lo que es popular, lo que más se ve. En realidad no es solo la multitud, sino que también hay una mediación algorítmica de tendencias, porque estas plataformas, que como lo estábamos viendo, están diseñadas y funcionan también con algoritmos que ayudan a definir cuáles son los contenidos que se van a ver, que van a circular más, que se le van a mostrar
a los ciudadanos o a los usuarios en las pantallas. Ahí, digamos, esa mediación algorítmica también influye esta curaduría en red, pero está influida, digamos, por esas métricas de me gusta o de recirculación o de personas, digamos, que tengan muchos seguidores en estas plataformas. Entonces hay una ausencia de gatekeepers o controladores de filtros y moderación. Esto lo han tratado de solucionar las plataformas de diferentes formas, como con equipos de moderación de contenidos, políticas de privacidad, guías de conducta, pero sin embargo, ustedes lo habrán podido experimentar, hay problemas de circulación de desinformación, misinformación, lo que a veces se llama como noticias falsas o la posverdad, ¿no? Eso es un problema que ha emergido justamente por estas dinámicas de comunicación. Hay también un auge y visibilización de múltiples movimientos y causas sociales y culturales que antes no la habíamos tenido. Esto es algo que también ha ocurrido en esta fragmentación de la esfera pública. Y en este contexto es como llegamos a esta conceptualización de ciudadanía digital que es tan importante para el presente y para el futuro pues, de nuestras sociedades pensadas como sociedades de la cuarta revolución industrial que además van a seguir avanzando en estos procesos de datificación, de automatización, inclusive va a haber más algoritmos que van a mediar todas nuestras decisiones y los contenidos que consumimos y nuestras relaciones. Entonces, es muy importante pues que podamos retomar y familiarizarnos con este término de ciudadanía digital, porque si bien parece nuevo y también ha sido muy difícil de definir justamente porque, pues desde muchas perspectivas, desde la academia, desde los gobiernos, desde los organismos internacionales, desde los movimientos sociales, se ha tratado de definir la ciudadanía digital. Entonces eso también lo hace que sea difícil de entender qué es. Pero algo que me interesa que ustedes tengan como conocimiento de esta sesión es que es un término que se está definiendo, pero bueno, ya lleva varios años en proceso de definición. Yo diría que hay al menos 2 décadas de desarrollo de esta terminología. Hay varios estudios, digamos, estos estudios de Claro y su equipo y de Santana y Serra son hechos por la CEPAL, y ellos han tratado de mapear justamente cómo es que se ha utilizado la ciudadanía digital en Latinoamérica. En Europa, en Estados Unidos también ha habido sus propias definiciones, pero en Latinoamérica, como es el contexto que a nosotros nos ocupa, es importante que sepamos pues cómo es que se la ha conceptualizado. Entonces, digamos, en estas investigaciones que ellos han hecho, ven cómo hay una conceptualización normativa, que sería cuando los gobiernos, muchas veces en colaboración con organizaciones internacionales como el Banco Mundial, la UNESCO, el Banco Interamericano de Desarrollo, ellos han tratado de hacer ciertos tipos de políticas públicas en las cuales se habla de ciudadanía digital. Entonces, muchas de ellas han estado orientadas al cierre de brechas. Inicialmente, a finales de los 90, a principios de los 2000, pues esta cierre de brechas se enfocaba en la conectividad, el acceso a Internet, y también en el ámbito educativo. También se hicieron luego, como en la segunda década del 2000, 2010, hay varias iniciativas de gobierno digital, de ID digital, de datos abiertos, para justamente tratar de definir ámbitos formales de participación ciudadana en las cuales se puedan, digamos, hacer trámites con el gobierno, pero todo hacerlo a través de Internet. Y aquí, en este tipo de inclusión institucional, pues está todo el tema de cuáles son las garantías del Estado para que todos sean incluidos, porque en el ámbito de la ciudadanía, también si lo pensamos históricamente, pues la ciudadanía también es un concepto que genera exclusión. En las sociedades, cuando se ha hablado de ciudadanía, también hay semiciudadanos o cuasi ciudadanos
personas que habitan esos territorios donde hay ciudadanía que no llegan a ser del todo ciudadanos. Eso ha existido y ahí pues hay grandes problemas a la hora de generar pues sociedades democráticas incluyentes, y por eso es tan importante pues que se desarrollen también estas políticas públicas de inclusión institucional y que se valore la ciudadanía digital. También hay unas formas de participación y dinámicas de poder en espacios digitales que no están, digamos, lideradas por los gobiernos. Y aquí es donde, digamos, es muy interesante ver cómo la ciudadanía digital también se ha hecho desde identidades, movimientos sociales, intereses mm, de comunidades que no son, o sea, no tienen el poder, digamos, están luchando por el poder, como digamos los ambientalistas o el movimiento feminista, el movimiento, no sé si se ponen a pensar, digamos, en Black Lives Matter, o aquí en esta diapositiva yo tenía unas imágenes del movimiento Occupy o los indignados, que bueno, estos no son en Latinoamérica. Occupy pues fue el movimiento en Estados Unidos, indignados es en España, pero en Latinoamérica, digamos, ha habido también de ese tipo de movimientos, ¿no? Movimientos sociales que están tratando de reivindicar sus ciudadanías desde sus espacios digitales. Entonces, es una forma de participación en la gobernanza y nuevas dinámicas de poder, donde también han aparecido nociones como acción colectiva, conectiva y nuevas ciudadanías e incluso anticiudadanías. Porque si bien hemos visto que hay movimientos sociales que han reivindicado, digamos, la inclusión, los derechos y el bienestar colectivo, la reivindicación de ciertos grupos, también podríamos hablar de movimientos casi anticiudadanos, como seguramente ustedes escucharon hablar de los antivacunas durante la pandemia. Los antivacunas, ese movimiento, por ejemplo, es un movimiento que podría considerarse anticiudadano, porque ellos están reivindicando, son derechos muy individuales, de sus derechos individuales, y no el bienestar colectivo, digamos, en temas de salud pública, ¿no? Entonces estos espacios también permiten eso. También podríamos hablar de los negacionistas del cambio climático. Es otro movimiento que uno diría, bueno, pero si hay toda esta evidencia, tenemos que cuidar el planeta, ¿por qué hay gente que se sigue oponiendo a eso? Y es porque también se presta para este tipo de yo las llamaría anticiudadanías. Finalmente, hay una teorización que habla mucho de la comunidad moral al hablar de ciudadanía digital, y la conceptualiza como una comunidad transnacional. Esto incluye a toda la humanidad interconectada por las redes digitales, y pues se promueven causas globales en las que se comparten valores que trascienden el Estado-nación. Eso, digamos, es también interesante verlo a nivel de ciertos movimientos planetarios, como bien podríamos hablar de mm, el movimiento ambientalista. Seguramente todos los que estamos conectados a esta sesión, pues sobrevivimos la pandemia, eh, la todo este proceso que hubo tan fuerte de confinamiento, de restricción de la movilidad, bueno, de obligación de vacunación. Y en ese momento de la pandemia es un punto que es muy importante tenerlo presente para entender cómo los derechos humanos y cómo la ciudadanía digital es muy importante, porque en ese momento de la pandemia nos dimos cuenta que prácticamente la salud, la educación, la economía, el trabajo, todas las dimensiones pasaban por lo digital. Fue como estuvimos forzados a volcarnos a lo digital, inclusive poblaciones que no habían querido conectarse, digámoslo así. En ese momento, pues la mayoría de poblaciones alrededor del mundo tuvieron que hacer ese salto digital, conectarse y experimentar pues su ciudadanía digital, así no la llamaran ciudadanía digital, ¿no? Por eso también les digo, este concepto está en evolución, así que muchas veces no se le ha dado ese nombre. Una consecuencia interesante de esta ampliación de la ciudadanía es el papel que ha jugado la infancia y la juventud al ejercer la ciudadanía. En Colombia, digamos, la ciudadanía se le da a personas mayores de 18 años. No sé en Uruguay si será para mayores de 21 o mayores de 18. El caso es que este concepto de quiénes tienen derecho a participar en la vida política, en la vida cívica, con
este entorno digital cambia. Cambia porque los jóvenes, inclusive los niños, hay niños activistas. El caso de Greta pues es un caso ejemplar de cómo niños pueden hacer activismo político y generar cambios. Pero hay unos casos como este de la revolución de los pingüinos en Chile, que ustedes debieron haberla conocido, porque está cerca, no está tan lejos de Montevideo y es parte del Cono Sur. Y ahí estos pingüinos, estos estudiantes de secundaria, pues fueron los que, digamos, empujaron ese estallido social de 2019 en Chile. En Colombia, los jóvenes también impulsaron el estallido social del 2021. Entonces, los jóvenes hoy en día, al estar participando en estos espacios digitales, también pues ejercen sus derechos digitales, también tienen unas obligaciones, y hay una presión hoy en día para incluir esos derechos de la infancia y de la juventud como parte de los derechos digitales. Sobre todo porque si pensamos en cómo se están utilizando los datos de los jóvenes y los niños, pues estas poblaciones pues son más vulnerables que los adultos y las empresas pues están utilizando pues esos datos. Sin embargo, lo interesante al ver, digamos, cómo los jóvenes están dando forma a sus identidades, a sus relaciones y su participación cívica en línea, es que ellos se mueven quizás más por la parte cultural, y es a partir de su trabajo en culturas digitales o culturas de fans o estas identidades que surgen y que los jóvenes tienen gran afinidad por ellas, que luego hacen la transición al activismo. Entonces es muy interesante ese proceso que hacen los jóvenes al hacer esa participación cívica y comprometerse con diferentes causas, ¿no? Justicia social, ambiental, igualdad, derechos humanos, democracia. El movimiento feminista, digamos, latinoamericano, gran parte, pues, ha sido impulsado por jóvenes y además, sobre todo, en el Cono Sur, ¿no? Hay una gran movilización en la Argentina, en Chile, en Uruguay, eh, alrededor de pues, ese movimiento y la reivindicación de esos derechos reproductivos de las mujeres, bueno, etcétera, porque son varios los derechos que se cruzan ahí. Nuevos repertorios de participación en la red. No me voy a detener mucho en esto porque luego les voy a compartir unos casos concretos de cómo, digamos, estos repertorios de participación cambian. O sea, el activismo y la forma en que estamos participando políticamente en la sociedad, teniendo compromiso cívico, es diferente a lo que se hacía en el siglo XX y el siglo XIX. Y pues muchos de los cambios están relacionados justamente con este entorno comunicativo, que nos lleva a pensar que en el siglo XXI, digamos, si queremos hablar de ciudadanía, es indispensable que hablemos de los derechos digitales. Esto no podemos dejarlo de lado. Hay unos teóricos que han hablado de una evolución lineal de los derechos en los cuales se han ido concediendo derechos políticos primero, luego derechos civiles, luego derechos sociales. Hoy en día, si no hablamos de derechos digitales, es muy difícil, digamos, poder ejercer una ciudadanía completa. Y pues uno de los principales derechos es el derecho de acceso a Internet, que aunque sé que en Uruguay ustedes han cerrado la brecha de acceso, en países como Colombia, varios países andinos donde la cordillera de los Andes se rompen varias cordilleras, es muy difícil llegar a varias zonas rurales en los países andinos como Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, pues ahí todavía hay muchas poblaciones que no están conectadas. Entonces ahí hay un problema todavía si no se da ese acceso a Internet, va a ser muy difícil que se habiliten los otros derechos que están asociados con los derechos digitales, que en realidad, pues, es trasladar estos derechos políticos, civiles y sociales al ámbito digital. Pero como también ustedes
pueden verlo en esta narrativa que estamos haciendo en esta discusión, pues en realidad la actividad social, política y cívica hoy en día pasa por lo digital. O sea, no podemos pensar lo digital separado de lo político hoy en día. Eso también es algo que me gustaría que quedara claro, que hoy no podemos pensar lo digital separado del mundo real. Es decir, hoy en día, siglo XXI, 2025, el mundo digital ya está totalmente interrelacionado, enredado con el mundo físico y con todas las dimensiones sociales. Por eso también pues, se han hecho varias declaraciones de derechos digitales. En Latinoamérica pues tenemos el caso del Marco Civil de Internet que hizo Brasil. Hay varias organizaciones de la sociedad civil internacionales que han declarado también, han hecho sus declaraciones de derechos digitales. Está la Carta de Derechos Digitales que hizo España, que también es muy valiosa, y pues el proceso de formación que estamos haciendo es parte también de impulsar esa Carta de Derechos Digitales y que en toda Latinoamérica podamos tener esos derechos, que seamos conscientes de su uso y su aplicación, porque es clave, digamos, para poder tener sociedades más incluyentes, sociedades democráticas y, bueno, superar varios de los problemas complejos que tenemos, que son varios. Aquí también voy a pasar rápido esta parte de los problemas complejos, los podemos discutir más a fondo en las preguntas, pero hay varios problemas que tenemos hoy en día con esta sociedad digital o datificada o la sociedad plataforma. Uno de los más graves pues, es este del desorden informativo, la incivilidad en Internet, la violencia, el acoso, la exacerbación de desigualdades digitales estructurales, la alteración de procesos democráticos, por ejemplo, que muchas veces en estas plataformas, así ellas se presenten como espacios de diálogo, en realidad no hay mucha deliberación ni mucha escucha, porque estas plataformas masivas de empresas privadas, si bien generan mucho compromiso o engagement de los usuarios, eso está las dinámicas que ocurren ahí muchas veces no habilitan la escucha del otro, sino que privilegian mucho el individuo, como los intereses individuales, los gustos individuales, los sesgos. Entonces no dejan como generar procesos de diálogo verdaderamente democráticos. Hay también una gran monopolización, concentración del poder y hay una militarización de la comunicación política. Entonces hay un auge de autoritarismos, populismos, represión digital, que pues podemos verlo en varios ejemplos alrededor del mundo, y en Latinoamérica tenemos varios ejemplos de ese tipo de populismo y represión digital que ha ocurrido y sigue ocurriendo en la actualidad. Entonces, una de las soluciones a estos problemas complejos y una de las alternativas y estrategias que tenemos para justamente promocionar o concientizarnos de la importancia de los derechos digitales y de la ciudadanía digital es lo que se entiende como alfabetización mediática o alfabetización digital. Este también es un término que es muy resbaladizo, hay muchas definiciones desde diferentes perspectivas, desde la academia, los gobiernos le han dado definiciones, entonces es un término problemático porque no hay un consenso. O sea, en la clase de hoy, los términos que estamos viendo no tienen un consenso, pero sin embargo son importantes. No porque no haya consenso ni una definición única, no dejan de ser importantes. La alfabetización, digamos, es importante cuando hablamos de alfabetización digital o alfabetización mediática. Es importante porque, bueno, ustedes recordarán, en el siglo XX hablábamos de alfabetizar como aprender a leer y escribir, ¿no? Esto cambia, o sea, este uso de la alfabetización digital o la alfabetización mediática no es ese mismo uso de la alfabetización del siglo XX o del siglo XIX, que era solo saber leer y escribir. Aquí la alfabetización tiene unas implicaciones más complejas que tienen que ver con la habilidad y la competencia individual para desarrollar diferentes actividades sociales, culturales, económicas, y también como poder social, porque permite el avance de un grupo o una comunidad, permite la participación política y económica. Seguramente ustedes tendrán
ahora tendrán otra visión de la alfabetización. Yo les comparto esta porque me parece que es la que es más útil también para pensarla en relación pues, a la ciudadanía digital y al ejercicio de los derechos digitales. Aquí hay algunos ejemplos también de cómo este concepto de alfabetización digital pues, se ha ido expandiendo. En el siglo XX, digamos, pues, hay todo un tema de educación en medios. En Latinoamérica también se habla de educomunicación. En Uruguay, digamos, seguramente ustedes estarán familiarizados con todo el trabajo del profesor Kaplún, que él junto con, digamos, otros pedagogos y educomunicadores latinoamericanos como Paulo Freire, digamos, ayudaron a plantear, pues, no lo llamaban alfabetización mediática ni alfabetización digital, pero esa educomunicación que ellos planteaban tiene que ver con esto, tiene que ver con estas prácticas de lectura, escritura, oralidad, visualidad, interacción, multimodalidad, con formas de participar a través de los medios en la sociedad. Lo digital, digamos, como también lo hemos venido viendo, implica un nuevo ethos o una nueva forma de relacionarnos, ¿no? Que hay mucha más colaboración, justamente por esa comunicación de muchos a muchos. Hay prácticas de remix, de participación, compartir, hacer, replicar, y hay una abundancia muy grande de contenidos e información. Esto, pues, hay también numerosos ejemplos de diferentes proyectos de alfabetización mediática o alfabetización digital, que, digamos, el tiempo no nos da para revisarlos todos, pero yo aquí les voy a compartir unos que creo que son esenciales, como, digamos, estos marcos y currículums que ha diseñado la UNESCO, en los cuales justamente intenta abarcar todas esas diferentes alfabetizaciones que se vienen desarrollando y juntarlas en un solo marco. Digamos, este currículum es de 2021, se llama Ciudadanía alfabetizada en medios e información, pensar críticamente, hacer clic sabiamente. Aquí pueden ver también algunos de los ámbitos que incluyen estos diferentes tipos de alfabetización, que pues aquí están juntados en uno solo, pero esto es algo que suelen hacer estos currículos o estos marcos de alfabetización digital hoy en día. Digamos que se llama Digimente. Yo tuve oportunidad de liderar el desarrollo de este currículo y lo pensamos como un currículo y un marco para América Latina, en el cual no solo, digamos, incluyéramos habilidades funcionales, que son muchas veces las que se han tendido a priorizar en políticas públicas, porque son las que invitan a evaluar, crear, compartir, participar, buscar, proteger, programar. Son operaciones a nivel o habilidades que son muy operativas, ¿sí? Es como, esas habilidades funcionales son importantes, pero digamos en este currículum también quisimos incluir habilidades reflexivas y críticas, que digamos tienen que ver con la recuperación de la atención, la pausa, el tiempo para pensar, la concientización, el diálogo. Estas habilidades reflexivas y críticas, digamos, en esa tradición de comunicación latinoamericana, pues, digamos, todo el pensamiento y la pedagogía de Paulo Freire está basado en eso. Entonces, es recuperar justamente ese otro tipo de disposiciones o habilidades. Y también está el tema ético. Este tema ético también es fundamental hoy en día más que nunca, y es algo que también se tendía a ignorar en los marcos y currículos que se hacían, digamos, a principios del siglo XX. Se le daba mucha importancia a las habilidades funcionales operativas y el tema ético casi no se lo tocaba. Pero hoy en día sabemos que si no cultivamos la ética en estos espacios digitales, si no aprendemos digamos, a sentir empatía, a ser conscientes de la necesidad de pensar en el bien común, en la justicia, pues va a ser muy difícil que podamos, digamos, tener relaciones ciudadanas y democráticas e incluyentes en el mundo digital. Hay varios marcos, aquí también, yo sé que estoy yendo muy rápido, pero luego podemos discutirlos más a fondo. Aquí lo que me interesa que ustedes sepan es que si están interesados en revisar marcos de ciudadanía digital, alfabetización digital, hay muchos alrededor del mundo.
Hay bastantes, los cuales han creado, hay unos principios que ya se entienden como fundamentales en todos los marcos, como son la acción, la participación, la seguridad, el bienestar, la sostenibilidad, la ética y la justicia. Esos hoy en día ya no se dejan por fuera, están presentes. Y también se ha empezado a incluir alfabetismos críticos de datos, algoritmos e inteligencia artificial. Entonces estos marcos todo el tiempo están actualizándose. En realidad, la UNESCO, este marco de 2021 que vimos ahorita, actualizaba uno que tenían en 2013 y casi todos los marcos se viven actualizando constantemente. Este tema de alfabetización crítica de datos para lo que se nos viene en los próximos años es clave, porque ustedes también ya lo habrán experimentado, pero con el auge de estas aplicaciones de inteligencia artificial generativa, gratuitas, sobre todo los que se están promocionando como aplicaciones gratuitas, aunque también tienen unas versiones pagas, pues prácticamente todas las personas que tienen celulares hoy en día están utilizando estas inteligencias artificiales generativas, estos sistemas que son muy complejos y que pues la gente las está empezando a utilizar, desde estudiantes hasta abogados, hasta jueces, hasta políticos, diseñadores, cineastas. Es muy difícil no utilizar estos sistemas de inteligencia artificial porque la verdad es que son muy rápidos a la hora de dar respuestas, de solucionar problemas, de procesar datos. Sin embargo, para poder utilizar estas tecnologías de forma, digamos, crítica, hay que tener, pues, desarrollar ese tipo de alfabetización que no es tan sencilla porque pues estos son sistemas muy complejos. La inteligencia artificial en realidad son sistemas muy complejos que incluye pues desde el diseño de bases de datos hasta la recolección, la curaduría, el análisis, la interpretación, está todo el tema de digamos, los algoritmos. Entonces, si no entendemos eso, al menos a nivel básico, no quiere decir que necesitamos ser ingenieros, pero si no entendemos cómo funcionan estos sistemas, pues estamos condenados a que estos sistemas sean, digamos, los que determinen nuestras decisiones. Hay una pérdida de soberanía o de, digamos, esa independencia o esa libertad que tenemos como ciudadanos. Ahí hay un riesgo si no desarrollamos ese tipo de alfabetismos o alfabetizaciones. Mm, Como les decía, hay varios marcos. Aquí también voy a pasar rápidamente por algunos ejemplos de marcos para no demorarme, porque sé que el tiempo corre rápido. Y uno de ellos es el marco de la Comisión Europea, que se llama DIGCOMP. Hoy ya van en el 2.0 o 2.2, perdón, ya van en el 2.2. Este marco, digamos, todos los países de la Unión Europea lo utilizan para diseñar pues sus currículos y sus clases y para evaluar las competencias digitales para la ciudadanía. Entonces, este marco DIGCOMP, digamos, tiene ya varias actualizaciones, ya van en la 2.2, y las áreas que aborda son resolución de problemas, búsqueda y gestión de información y datos, comunicación y colaboración, creación de contenidos digitales y seguridad. Aquí hay un marco que también fue muy importante a nivel de ciudadanía digital, que era el eSafety, desarrollada por Australia. Tenía un enfoque en la seguridad y el bienestar. Entonces, para ellos era muy importante esas experiencias en línea seguras, positivas y enriquecedoras. Y digamos, estos marcos que les estoy mostrando, pues ustedes los pueden revisar luego, pero cada uno tiene ciertos énfasis, porque como es un tema tan complejo, en realidad, pues las áreas que se abordan siempre pues pueden variar. Digamos, este marco de Common Sense Education, que es una organización una organización en Estados Unidos, ha influido mucho el tema de la alfabetización mediática y digital en Estados Unidos y tienen muchos contenidos en línea y muchos currículos, por ejemplo este que va de educación básica y media de ciudadanía digital. Ellos, digamos, abordan aquí estos grandes temas que es llamémoslo, seguridad en Internet o el bienestar en Internet, las relaciones y la comunicación, el tema de las huellas digitales y la reputación,
la alfabetización informacional, la privacidad y seguridad, el cyberbullying y el drama digital, la identidad y la imagen, o la autoimagen o la imagen propia, el tema de los derechos de autor y los créditos. 8 temáticas. Un marco muy interesante y los contenidos son abiertos, así que también, si les interesa, tienen inclusive algunos en español. Otro marco de ejemplo, ya más situado en América Latina, es este de Chile. Chile, digamos, es uno de los países pues, que siempre ha llevado la delantera en sus programas de ciudadanía digital y de alfabetización digital. Bueno, también con Uruguay, pero ellos, digamos, este tema de ciudadanía digital, últimamente crearon varios contenidos que están enfocados en la inteligencia artificial. Por ejemplo, ellos ya están abordando este tema de la alfabetización crítica de datos y la alfabetización, digamos, en inteligencia artificial. Ya para cerrar, voy a tratar de hacer esto en 5 minutos para que no se nos alargue más el tiempo y podamos ya discutir. Les voy a mostrar unos ejemplos concretos, unos casos en los cuales se ve el ejercicio de la ciudadanía digital y de competencias digitales, de habilidades digitales, digamos, o competencias de ciudadanía digital, también lo podríamos llamar, en acción. Es decir, son ejemplos de ciudadanía digital desde abajo, desde los movimientos sociales, no desde las políticas del gobierno. Y me interesa compartírselas, bueno, porque son casos que yo he tenido la oportunidad de investigar aquí en Colombia, con diferentes metodologías cualitativas, cuantitativas, con métodos computacionales. Entonces, pues tengo una relación cercana con ellos y es interesante ver este tema de la ciudadanía digital y los derechos desde la acción, es decir, no desde las leyes, que son importantes también. Las cartas de derechos son importantes, las constituciones son importantes para establecer derechos digitales, pero estos que les voy a mostrar, estos casos son de derechos que se ejercen desde abajo, es decir, son las comunidades, digamos, ejerciendo sus derechos y utilizando esas habilidades digitales, estas disposiciones, para ejercerlos. Entonces, el primero tiene que ver con el derecho a la protesta digital. Aquí, como para darles un poquito de contexto, en Colombia, en 2021 hubo un estallido social muy similar al de Chile, pero diferente, porque en 2021 ya estábamos al final de la pandemia. Colombia había tenido casi 1 año y medio de confinamiento, había habido muchas restricciones de derechos de circulación, de libertades a los ciudadanos, y el gobierno había declarado que iba a hacer una reforma fiscal, una reforma tributaria, iba a poner más impuestos. En ese momento, cuando se pasó eso, se organizaron unos paros que organizaron, digamos, los sindicatos de trabajadores, el movimiento estudiantil, y cuando salieron a protestar, el gobierno dijo, ustedes no pueden salir a protestar, no, estamos al final de la pandemia, no es posible protestar. Entonces la gente dijo, no, sí tenemos derecho a protestar, ya estamos vacunados, llevamos más de 1 año y medio encerrados, vamos a salir. Entonces la gente salió a las calles. Salieron, además, pónganse a pensar que habían tenido todo este tiempo de la pandemia para haber pasado mucho tiempo y haber hecho muchas actividades en plataformas digitales como Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, TikTok, bueno, todas las plataformas. Pues la gente ya estaba muy familiarizada con esas plataformas, habían vivido un periodo de tiempo de mucha actividad en ellas. Entonces la gente salió a las calles, el gobierno respondió con violencia, con represión física y además respondió con represión digital, que es un término que podemos también discutir en las preguntas, pero esto es algo que los gobiernos también están haciendo. Y es, digamos, tener software de espionaje para monitorear redes sociales, para hacer perfilamiento de periodistas, de opositores. Y esto ocurrió durante este paro nacional y venía ocurriendo pues, durante el gobierno que estaba en Colombia en ese tiempo. Además de eso, cuando salió toda la gente a protestar,
con teléfonos celulares empezaron a documentar pues, la violencia en las calles. Y empezaron a compartir todas esas imágenes y videos en Internet. Entonces eso se volvió una, digamos, una actividad muy intensa en redes sociales como Facebook, como Twitter, como Instagram. El gobierno intentó, digamos, hacer apagones de Internet en ciudades como Cali, quitó Internet, aunque eso al principio no lo aceptaron, luego tuvieron que aceptarlo, bueno, no les voy a contar todos los detalles. Y también, digamos, creó una campaña del gobierno que se llamaba Colombia es mi verdad, porque en medio de todo esto, uno de los argumentos del gobierno era que todas estas protestas estaban basadas en desinformación, digamos, en información que era falsa, que los videos eran falsos, que las fotos eran falsas. Entonces ellos crearon una campaña y hicieron campañas de propaganda en las redes sociales promocionando ese hashtag. No le salió muy bien. Y lo que terminó pasando es que en medio de esta campaña de represión digital y de toda esta violencia que estaba pasando también en el mundo de las calles, en las calles, en las plazas públicas, surgió una movilización del movimiento K-pop en Internet que saboteaba, digamos, algunos de esos hashtags que promocionaba el gobierno para, digamos, desprestigiar a la protesta o para criminalizar a la protesta. Ellos, digamos, hicieron una acción, no sé si están familiarizados con el movimiento K-pop, pero es un movimiento de cultura pop musical surcoreana que se volvió global, está en, en todos los países, bueno, quizás no en todos los países, pero en gran parte de los países alrededor del mundo está. En Colombia no sabíamos que estaba hasta que pasó este sabotaje de esos hashtags. Y eso también es muy interesante, porque era una comunidad que no había tenido visibilidad política, nunca había participado en movilizaciones. Pero al sabotear estos hashtags, lo que hacían era utilizar los hashtags que utilizaba el gobierno y los llenaban de contenidos mmm, como este que ven acá. Este es un remix de un video del presidente que tiene un video de una banda de K-pop surcoreana remezclada, está como juxtapuesta por encima del video del presidente. Y así con varios videos y con varias fotografías. Llenaron esos hashtags del gobierno que desprestigiaban la protesta con este tipo de contenidos que, digamos, ellos como cultura pop y las comunidades de K-pop alrededor del mundo son especialistas en hacer videos, en hacer GIF, en hacer memes, fotografías de sus fans. Y bueno, aquí también hay un mapa de dónde están ubicados alrededor del mundo. Veo que en Uruguay están, así que ustedes deben estar familiarizados con este movimiento K-pop, que se pensaba que era solo adolescentes cuando el gobierno descubre que todos sus hashtags son saboteados, incluyendo la campaña que estaban tratando de hacer de Colombia es mi verdad. Ellos dicen que el K-pop es un ataque terrorista. Ellos no entendían muy bien qué era. Pensaban que era un ataque terrorista, creo que dijeron que era de Rusia o de Irán. Bueno, trataban de culpar como si fuera una guerra de información internacional. Pero en las calles la gente empezó a agradecerles a los K-popers, que es como se conocen estos fans del K-pop. Y aquí hay algunos ejemplos de las imágenes que se compartían. Es muy interesante conceptualizar ese tipo de activismo y movilización como acción conectiva, que es una acción que ya no es la colectiva de los movimientos sociales del siglo XX, en donde había una organización jerárquica, la gente tenía que estar afiliada a un movimiento social, sino que ocurre por individuos que se conectan, que así no sean parte del movimiento K-pop, se van a sumar. Porque en red, cuando tú te expones a contenidos que, no sé, resuenan contigo o quieres apoyar una causa, es muy fácil participar. Las barreras de participación son bajas para una protesta digital como estas. Y aquí, digamos, en los estudios que hicimos, pudimos comprobar justamente cómo, analizando la red de todos los, bueno, de ciertos hashtags que fueron saboteados, como este de yo apoyo mi policía, pues pudimos comprobar que efectivamente no era solo el movimiento K-pop el que estaba saboteando, sino que había personas de otros movimientos sociales que se sumaron a la protesta K-pop. Sin embargo, la táctica de sabotear
esos hashtags con imágenes del K-pop, con videos, con memes, pues sí pues fue creada por estas comunidades K-pop y es parte de ese repertorio de participación digital que está evolucionando y que hoy en día pues siguen en evolución, pues dependiendo también de las plataformas. Ya Twitter, digamos, esta protesta fue en Twitter, ahora se llama X. Esa plataforma hoy en día ya no es la misma plataforma que, digamos, facilitó este tipo de movimiento social. Hoy en día esta plataforma cambió de dueño, ahora es administrada con otros valores, ya, digamos, los movimientos sociales no son tan activos y ustedes deben saber cuál es también la orientación política del dueño de esa plataforma X. Pero en 2021, cuando ocurrió esta movilización, estos activistas utilizaron estas tácticas, por ejemplo, resistencia algorítmica, que es manipular el algoritmo de la plataforma. O sea, para tú poder manipular el algoritmo de la plataforma tienes que entender muy bien cómo es que funciona y cómo es que valora ciertos contenidos. Saber sabotear hashtags, unas prácticas de jamming cultural o de burla. Muchas veces, pues todos esos contenidos que compartían los K-popers eran como chistes. Eran cosas que, digamos, en la política colombiana no se había visto y fue muy inesperado. Está también el tema del spam o llenar de basura un hashtag. Todo el tema de la multimodalidad y este tipo de acción conectiva donde la expresión individual es muy importante. Claro que hay varias paradojas en relación a lo que podemos concluir del tipo de ciudadanía digital que hacen los K-popers en este caso, ¿no? Porque si bien ellos hacen una protesta que es efectiva, también limitaron los derechos humanos, porque terminaron censurando al gobierno y a los partidarios del gobierno, que en Colombia, pues Colombia es una sociedad muy fragmentada. En ese entonces con el paro, pues también había partidos políticos que apoyaban el gobierno. Había partidos políticos que no lo apoyaban, pero había partidos que sí. Y esos partidos que lo apoyaban, pues fueron censurados por la acción de estos, pues de estos K-popers, porque no les dejaron, o sea, sus hashtags fueron bloqueados, luego no pudieron seguir utilizándolos. Se incrementó la polarización, algo de un tipo de polarización que hoy en día en estas plataformas se habla mucho, es la polarización afectiva, que tiene más que ver con el afecto, con las emociones y no tanto con la ideología política, ni con un partido político. Debilita la deliberación y el diálogo democrático. Aquí, obviamente, en ese sabotaje, pues no hubo deliberación ni diálogo. Simplemente fue como una estrategia para silenciar esos hashtags y para bloquearlos. Y prácticamente, pues, esta acción conectiva se volvió una acción de vigilantismo, que es una acción, pues, que en términos de derechos, pues, es bastante cuestionable. Lo otro es que, pues, no se mantuvo en el largo plazo. Esta movilización duró, el paro nacional, ese estallido social en Colombia duró 2 meses, los K-popers duraron como 1 mes saboteando hashtags y luego dejaron de hacerlo y ya no han vuelto a aparecer en la política colombiana. Se esfumaron. Eso pasó con esta movilización. Tengo una pregunta. Tengo el otro caso para compartir, pero sé que ya es las 6:06. ¿Lo comparto o lo dejamos para la discusión si surge preguntas para no tomar más tiempo? Creo que... Creo que quizás lo mejor, me parece que vas a tener alguna oportunidad ahora para presentarlo en la discusión, Andrés, así que quizás lo podamos mechar en las preguntas. Bueno, Dale. ya le veo Entonces, ya le veo el dejemos... tiempo y creo que sí que vamos a poder hacerlo. Sí, dejémoslo para la discusión. Me parece que es más acertado. Así tenemos el tiempo para... Sé que la discusión va a estar muy nutrida, pero les voy a mostrar esta última slide que tenía, que es de las conclusiones, como ya para hacer Perfecto. el cierre. Y me interesa bueno, que esto se les quede y que lo podamos también discutir, ¿no? La ciudadanía digital y la alfabetización digital están en construcción. Entonces esto tenemos que ayudar a construir. Es parte del trabajo que tenemos que hacer como ciudadanos digitales y para ejercer los derechos. Entonces esto
tiene que hacerse desde la academia, desde el gobierno, organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales, desde los hogares, desde nuestras familias. Esto hay que hacerlo conscientemente desde múltiples campos. El cambio tecnológico acelerado y liderado por modelos de negocio extractivista e intereses privados generan desafíos para las sociedades democráticas y la garantía de derechos para todos y todas. Entonces aquí hay una pregunta que me interesa que reflexionemos y que ustedes también se la piensen cada vez que utilizan estas aplicaciones y plataformas. ¿Somos usuarios o somos ciudadanos? ¿Cómo nos están tratando? La educación es un espacio de oportunidad para la formación de ciudadanía y el ejercicio de los derechos digitales. Yo, digamos, soy un convencido que por medio de la educación y de estos proyectos o iniciativas de alfabetización mediática y digital que se están expandiendo, que ya no es solo un tipo de alfabetización, sino como lo hemos visto, incluyen varios tipos de alfabetismos, es urgente seguir apoyándolas y seguir haciéndolas y actualizarnos. O sea, esto hay que estar, es muy difícil para los maestros, y yo sé que tal vez hay muchos maestros y docentes que están conectados. El reto que tenemos, pues es que tenemos que estar actualizándonos constantemente porque esto va muy rápido. Y si no nos actualizamos, pues quedamos seguramente como excluidos de varias cosas y de varias posibilidades de acción. Hay que recentrar la transformación digital en clave de ciudadanía y derechos. Aquí, digamos, todo el curso que están haciendo de formación digital, pues aborda estos temas. Aquí algo que a mí me interesa también enfatizar es el interés público y el tema de la justicia social y la inclusión. Y por último, urge establecer y garantizar los derechos digitales a nivel nacional y regional. ¿Cuáles son los derechos que definen a la ciudadanía digital en contextos latinoamericanos? Y con eso cierro y podemos dar paso a la discusión. No sé si quieren que deje las slides, los voy a quitar para también. Vemos, cualquier cosa puedo volver sobre alguna de ellas, Andrés, ahora más adelante. Vale. Bien, bueno, muchísimas gracias, Andrés, por la exposición y por compartir tus ideas y tu manera de encarar el tema. Ha sido un gusto escucharte. Quiero arrancar por algunas consideraciones como generales y también para darle un poco de tiempo a los participantes para terminar de poner algunas preguntas, por más de que estas primeras también ya tienen algunas contribuciones de la audiencia. Te quería preguntar también creo que va a sonar un poquito, nos va a hacer un poco de sentido con este último caso que teníamos del K-pop, porque creo que a veces cuando pensamos en el activismo, en la ciudadanía digital, lo primero que nos viene a la cabeza son como algunos movimientos que se dieron ya hace un tiempo, quizás con una internet bastante más primitiva que esta que tenemos ahora, si se puede, si cabe el calificativo de primitiva a la internet de principios de los 2000, pongámosle, ¿no? Y cuando pensamos en movimientos como la Primavera Árabe o como Mujahidi o como otros movimientos similares, digamos, pareciera ahí haber como un tipo de activismo digital que suena como bastante distinto a este tipo de activismo digital, digamos, que vos, por ejemplo, ponías ahora con el ejemplo del K-pop, ¿no? O sea, parece ser un activismo digital, si se quiere, más duro, ¿no? También se me ocurre movimientos como el Occupy Wall Street, ¿no? Un activismo digital que terminaba en acciones concretas sobre el territorio, mientras que, digamos, algunos movimientos como el que vos acabas de mencionar, como vos decís, también después terminan como perdiendo fuerza. Al momento de actuar sobre el territorio. Me recuerdo que Zeynep Tufekci, la autora de Twitter Anti-Gas, ¿no? Tiene esta conferencia donde dice, bueno, pasa un poco de que el primer activismo, si se quiere, no digital, tenía como este juntar de voluntad que les costaba más, y la barrera de acceso para llegar al activismo era más grande, ¿no? Y eso hacía que el movimiento fuera más resiliente al momento de ingresar al territorio. Y parece ser que digamos,
facilidad de acceso para la comunicación que tiene el activismo digital fuera una de las cosas que los convierte en movimientos menos resilientes y con menos capacidad de actuar en el territorio, incluso ese primer activismo digital de la primavera árabe, ¿no? Te quería preguntar entonces, si ves ahí una diferencia entre ese primer modo de activismo digital y este último modo, y me quedó sonando algo que vos mencionabas hoy al inicio de cuánto hay de influencia de la mecánica de los fandom cuasi lúdica en la transposición de esa actitud lúdica, sarcástica, uno podría decir incluso juguetona, ¿no? Y si se quiere, como a veces como la poca capacidad de acción concreta de muchos de estos movimientos de activismo digital. Muchas gracias, Javier. Una excelente pregunta. Creo que es interesante analizarla como la planteas en términos de una evolución del activismo digital, pero esta evolución es en parte de todo el ecosistema mediático o el ecosistema de plataformas, que es un ecosistema pues bastante complejo eh, y que pues sus prestaciones, digamos, las posibilidades de acción de estas plataformas también han cambiado eh, en la medida en lo que es posible hacer con ellas en términos de organización. Estos movimientos, digámoslo así, iniciales o, digámoslo así, pioneros de la movilización en Internet, inclusive, claro, está la primavera árabe, pero ahí ya está Facebook, ¿no? Y Tahrir Square también ya está Facebook. O sea, ya hay grandes de estas plataformas masivas de grandes corporaciones. Occupy también ya está Facebook, está YouTube. Podríamos ir inclusive antes a ese movimiento cuando no están todavía estas plataformas de redes sociales o social media, sino esos movimientos del 99 en Seattle, que ahí, digamos, son movimientos que sí tienen más esa organización previa a nivel de activismo basado en territorio, bueno, también en redes, pero es un movimiento que está organizado previamente, que sí tiene una manera de haber trabajado y constituirse previamente. Yo hablaba con un colega que, que participó en los de Seattle. Bueno, es una colega en realidad, porque se llama Sasha Costanza Shaw. Ella participó en el movimiento de Seattle y, bueno, ha participado en otros movimientos como Occupy. Ella fue una de las personas que creó una base de datos para tratar de organizar todo lo que estaba pasando con Occupy alrededor de Estados Unidos en términos de, pues todo lo que estaba pasando en términos de asambleas, derechos, había foros, o sea, había una cosa política que sí era mucho más organizada. Entonces, eso que ocurría, digamos, en movimientos iniciales de Internet, sí se ha perdido, y yo creo que en parte se ha perdido por estos mismos diseños de las plataformas que le han hecho perder agencia a las personas de organizarse a largo plazo y pensar más en el instante, en la velocidad, en lo rápido. Y esa velocidad, pues implica también, pues cómo estamos consumiendo la información. Y es que si ustedes se ponen a ver, la forma en que interactuamos con información de un evento, cualquiera que sea, en tiempo real, hoy en día es demasiado veloz, porque hay mucha gente compartiendo información de la misma protesta. Entonces, se vuelve una cosa que quizás solo el algoritmo de las plataformas puede organizar bien. Y lo organiza de acuerdo pues, a unos criterios que tiene el algoritmo. Popularidad, contenido multimodal, por eso digamos estos K-popers lo hacen muy bien, porque ellos utilizan contenido multimodal y el algoritmo de estas plataformas valora mucho la multimodalidad. Podríamos pensar por qué se valora tanto lo visual, los videos, las imágenes, los memes. Bueno, es porque también es una lectura más rápida. O sea, tú lees un meme, un video, no tienes que sentarte a pensar críticamente, sino, clic, like, retweet. Y es una cosa que sí dificulta procesos reflexivos, procesos
de diálogo temporal, de pausa. Entonces, los movimientos, y aquí yo sí retomaría esa conceptualización de acción conectiva, por ejemplo. Dejan de ser colectivos, como lo eran los anteriores. Yo diría que esos primeros movimientos de Internet o en Internet sí son más colectivos, y estos últimos son más conectivos, en los cuales lo que se enfatiza es una emocionalidad y una expresión individual que se suma a un tema, a una imagen, a un hashtag. Tú compartes rápidamente, le das retweet o subes una imagen o te cambias el profile, pero no tienes el tiempo para organizarte colectivamente y discutir. Bueno, esas son mis peticiones. Ese movimiento K-pop nunca participó en las peticiones que hicieron las personas de los sindicatos y movimientos sociales que estaban sentándose a negociar con el gobierno, por ejemplo. Les interesaba, era la cosa efímera. Y en esa cosa efímera y veloz y rápida, sí yo recuperaría lo que mencionas del juego. Y hay un autor italiano, Barico, Alessandro Barico, que tiene un libro que se llama The Game. Yo diría que esa lógica del game sí es pervasiva. Querámoslo o no, estemos de acuerdo o no, pero esto ya nos sobrepasó. Es casi como estamos sobrepasados, estamos en el juego y estos movimientos sociales de acción colectiva lo están jugando y lo juegan de esta forma que en términos de derechos pues es contradictoria, es paradójica, porque bueno, ejerces tu derecho a la protesta, pero por otro lado silencias el derecho de los otros. Entonces es como el juego no es democrático, el juego es voy a visibilizarme a toda costa, voy a demostrar mi poder. Inclusive había varios memes que utilizaban los K-popers y las personas en Colombia que estaban sorprendidas con lo que estaba pasando, que mostraban a los K-popers como un superhéroe que estaba dominando al gobierno y a los partidos de derecha, porque los aplastaba. Y era como una imagen de Batman, es un meme ahí de una imagen de Batman donde como que hay un personaje como en un vestido rosado ganándole al villano. Y creo que esa lógica pues es, en realidad a largo plazo no nos va a funcionar si queremos hacer ciudadanía digital. Es como una broma, es como un gran chiste. Y pues con consecuencias graves a veces. Eso Bueno, sería lo que yo diría. por ahí venía un poco también la inquietud, ¿no? O sea, esto de decir, bueno, si esto termina convirtiéndose en un juego y nada más que un juego y no puede como traspasar esa frontera, entonces, digamos, hacer política y tomar decisiones políticas no debería de poder tener otra entidad, ¿no? Entonces ahí como creo que es donde se complejiza el asunto. Eh, Pasemos al capítulo alfabetización. Quizás después tengo alguna pregunta más sobre política y ciudadanía y participación, pero pasemos por un momento al capítulo alfabetización, que tenemos como varias inquietudes en ese lugar. La primera creo que tiene que ver un poco con alfabetización mediática y aceleración del cambio tecnológico. Esto de decir, bueno, a ver, yo ahora miraba los modelos que tú nos compartías, ¿no? Y decía, estos modelos que vos compartías como ejemplo son pre-IA generativa, ¿no? Entonces, definitivamente estamos frente a un cambio con la aparición de la IA generativa que cambia muchísimo las modalidades de alfabetización. Entonces, la pregunta es, ¿entendés que hay en estos modos de entender la alfabetización, ya hemos tenido algunos criterios que sobrepasen, digamos, o que estén por encima de los cambios acelerados del ecosistema digital? O sea, hay algunas habilidades que vos podés decir, sí, mira, más allá de IA generativa, más allá de los cambios en las redes, más allá de los modos en los que los algoritmos, Facebook sí, Facebook no, TikTok o Instagram o lo que fuera, hay algunas habilidades digitales en las que sí sabemos que es importante alfabetizar. Eso como primero. Y segundo, ¿puede el Estado de alguna manera garantizar que este tipo de habilidades, digamos, estén al alcance de la ciudadanía?
¿Hay ejemplos de educación formal en países de Latinoamérica que tú puedas mencionar? En Uruguay tenemos el caso de Ceibal, pero, y ahí sé que hay otros programas en América Latina que son bastante análogos. Y cómo ves que hay políticas de Estado que aborden este tipo de dimensión de la ciudadanía digital? Gracias, Javier. Es una muy buena pregunta. Mm, y yo creería que en ese tema de la alfabetización eh, mediática, la alfabetización digital, todas estas habilidades, digamos, van sumando. O sea, no es que te puedas saltar. O sea, si no sabes leer y escribir, que sería la más básica, pues no vas a poder. porque, porque es como lo que hace difícil el cambio tecnológico es que va complejizando cada vez más todo. O sea, no es que parece simple, ¿no? Nos parece que todo es más fácil, pero en realidad, a la hora de pensar críticamente sobre cómo usamos estas plataformas, se vuelve más difícil. Inclusive, a la hora de pensar cómo es que nos vamos a relacionar con estas mm, inteligencias artificiales, llamémoslo así, a la hora de entender el conocimiento que ellas, o sea, pongámoslo entre comillas, nos dan conocimiento o están en realidad solo repitiendo como loros estocásticos, que es un término que usan una ex Google, Gebru, tiene un paper muy interesante que se llama Loros estocásticos. Ella fue expulsada de Google justamente por alertar que en realidad pues estos grandes modelos de lenguaje, estas inteligencias artificiales, pues son, son mecánicas, o sea, están basadas en modelos estadísticos y repiten de una manera que parece muy humana, pero no son humanas. Entonces, quizás deberíamos ni siquiera hablar de inteligencia artificial, porque en realidad no es una inteligencia, o sea, son unos sistemas computacionales muy complejos que parecen inteligentes, parecen, pero todavía estamos lejos de llegar, yo creo, a un momento de tener esto realmente inteligencia. Lo que pasa es que sí son muy útiles y son muy rápidos. Entonces yo pensaría que para relacionarnos con esta cuarta revolución industrial, con estos nuevos sistemas que van a seguir saliendo, es que hoy en día inclusive la inteligencia artificial generativa va a dejar de ser popular porque vienen los agentes de inteligencia artificial que van a ser más personalizados. Esos ya son como agentes que tú los puedes entrenar para que hagan las tareas de acuerdo a lo que tú les pides. Bueno, una cosa que ya, pues, por un lado, si tú le das todo ese poder a estas herramientas, puede que se hagan todo muy rápido, pero si solo son las herramientas que te están dando las empresas tecnológicas, pues hay muchos sesgos, hay como unas condiciones de opacidad que no las sabes. O sea, no, o sea, por más de que, digamos, desarrolles alfabetismos críticos de datos, de inteligencia artificial y de algoritmos, hay cosas que no vas a poder saber de esos modelos de las plataformas. Hay una necesidad también ahí, y yo creo que en todo el ecosistema, por justamente generar este tipo de tecnologías con otra visión de interés público, digamos, de interés que vayan orientadas no a los negocios. Entonces, hay un proyecto inclusive en Chile del el ChatGPT latinoamericano. No sé si lo han escuchado. Entonces, están tratando de hacer, allá hay un centro de inteligencia artificial que está tratando de hacer este gran modelo de lenguaje con datos latinoamericanos para que se represente la cultura, los lenguajes, la historia latinoamericana y no tengamos que usar una inteligencia artificial de estas compañías chinas o gringas. Entonces, hay esos problemas también que, pensando en los gobiernos, si nos vamos a poner a hablar de qué les compete a los gobiernos, bueno, los gobiernos tienen que invertir mucho en educación y en tecnología, si no se quieren quedar dominados a todas estas empresas tecnológicas grandes que les ofrecen las tecnologías y se vuelven solo usuarios. Ahí, de nuevo, los gobiernos, los estados-nación, a veces por estas grandes corporaciones son tratadas como usuarios, no como estados soberanos. Y eso es problemático. Entonces, sí les compete a los gobiernos no solo promocionar pues, políticas de ciudadanía digital, de alfabetización digital, de educación mediática, en toda o sea, yo diría que es una educación, además, para toda la vida.
Creo que, digamos, Ceibal tiene unos programas muy interesantes en términos de pensar la educación y la alfabetización digital para toda la vida. No son solo las Ceibalitas, sino que también hay unas tablets para personas adultas mayores que también hacen parte de esto y también están metidas en los ecosistemas. Eh, entonces, estas políticas de educación yo creo que cada vez más se tienen que enfocar, no en un enfoque que solo incluya a la infancia y la juventud, aunque es clave. O sea, la infancia y la juventud es clave porque es el futuro y porque además pues tenemos las escuelas donde pues, es el lugar ideal para que pues, se puedan desarrollar estos procesos, sino que también tiene que ir orientado a una educación intergeneracional de las familias, de los profesores. Hay mucho por hacer también, yo creo que a nivel de los otros medios de comunicación, de la televisión, la radio. Ellos podrían también ayudar a esta alfabetización. O sea, eso no es solo una cosa del mundo digital, inclusive la televisión, la radio y la prensa hoy en día cita muchas veces contenidos de las plataformas. Que el presidente dijo en Twitter esto, que esta otra persona publicó en Instagram. O sea, ellas ya están metidas ahí. A los medios de comunicación tradicionales también les incumbe ayudar en esos procesos de alfabetización mediática y digital. Y como es tan grande, o sea, en realidad es que, o sea, aquí tratamos de comprimir eso en unos pocos minutos y queda mucho por hablar. Entonces es mucho contenido y es difícil, es un proceso complejo como estas mismas tecnologías que tenemos ahora que utilizar. Pero yo diría que sí hay unos principios que, digamos, estos marcos que les compartía ya los han dejado claros. Hay unos principios que hay que tenerlos en cualquier tipo de iniciativa, de currículum, de marco que se haga sobre alfabetización digital y educación para la ciudadanía digital, y hay que tenerlos en cuenta. Yo diría que más que nunca el tema ético, si eso no se pone de frente, va a ser muy difícil que podamos ejercer derechos digitales en el futuro, porque las empresas además pues tienen una ética comercial que no es la ética, digamos, que valora el bien público o el interés público. Y ahí la única forma de cambiar eso es que los ciudadanos presionen. Las ONGs, los políticos, los que hacen las leyes en nuestros países. O sea, es una cosa que es compromiso de todos, es una corresponsabilidad. Yo no creo que sea solo responsabilidad de los gobiernos, creo que a todos nos toca poner ahí nuestras acciones y esfuerzos. De acuerdo, mientras te escuchaba, justo me acordaba, ayer tuvimos un intento de hackeo a ¡Ja! la base de datos de Ceibal, que por suerte en realidad fue un intento de hackeo a la base de datos del Estado, que incluía algunas bases de datos de Ceibal, y por suerte no pasó a mayores, los sistemas de seguridad funcionaron correctamente y si bien hubo alguna pequeña filtración de datos, no hubo información estructural comprometida ni nada que se le parezca. Está el comunicado de Ceibal disponible en la página de Ceibal y de hecho en la página del gobierno también. Pero me llevaba justamente te hacía este comentario porque mientras te escuchaba pensaba en que allí hay otra arista quizás de la ciudadanía digital que complejiza también, y es que inevitablemente al momento de educar menores en ciudadanía digital, inevitablemente los tenemos que educar haciéndolos partícipes de ese espacio digital en el cual estamos queriendo educarnos. O sea, haciéndolos partícipes y también de alguna manera comprometiendo cierta parte de lo que hoy, de lo que desde parte de la literatura se conoce como su huella digital o como su identidad digital, ¿no? Eh, eh, y que en este sentido sí hay como una diferencia importante con los modos de conceptualizar la ciudadanía que teníamos anteriormente. O sea, los ciudadanos, digamos, antes de ser ciudadanos activos, no comprometemos nuestras acciones en la esfera pública, o no vemos comprometidas necesariamente nuestras acciones en la esfera pública mientras aprendemos a ser ciudadanos. Sin embargo, mientras aprendemos a ser ciudadanos digitales, inevitablemente lo tenemos que hacer mientras empezamos a comprometernos a
con la colaboración de nuestros datos digamos, a la esfera digital, ¿no? Y que justamente, además, existe un riesgo inminente en justamente intentos de hackeo, filtraciones de datos, etcétera, 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 que están a la orden del día, justamente porque además esos datos de navegación de los jóvenes y los adolescentes, de alguna manera, son especialmente valiosos también para quienes están buscando, digamos, llevar a cabo distintos tipos de acciones, incluso comerciales, con esos datos, ¿no? Mm. Eh, ¿Cómo ves vos el, el- el- el proceso de ir caminando en este terreno tan riesgoso y sobre todo con una población tan vulnerable como son las infancias? Excelente pregunta, Javier, y creo que si nos ponemos a pensar, bueno, no sabía el tema de Ceibal y este intento de hackeo al gobierno de Uruguay. Eh, pero esos intentos de hackeo a gobiernos pasan en toda Latinoamérica. En Colombia ha pasado, en la Universidad Javeriana donde yo trabajo, les hicieron un hackeo que además implicó como que se bloquearan la infraestructura física de acceso a parqueaderos, a laboratorios. O sea, el hackeo fue grande. Inclusive, pues yo no sé Ah, la historia completa porque luego eso se manejó con mucho cuidado, Eso es pero exactamente lo que ayer no llegó a pasar. Nos dicen que ahora un usuario nos comenta que hoy hubo otro, no lo leí todavía, pero en el de ayer no se llegó a comprometer la infraestructura, que es mm, lo más importante, y tampoco la filtración de datos reales fue tan importante a nivel de cantidad, ¿no? Pero efectivamente, a eso es lo que me refería de que no se comprometió la infraestructura. claro, y es que puede pasar. O sea, hoy en día la infraestructura está conectada pues a todos estos sistemas digitales. Entonces sí, ese es un riesgo gigante y casi tampoco se habla. Eh, a nivel de datos, digamos, pensándolos, varios de esos marcos y currículos de alfabetización digital, el tema de la seguridad está presente, sobre todo a nivel de cómo tener claves seguras, cómo no, que no se debe compartir en redes sociales en público, información privada. Bueno, eso tú se lo puedes enseñar a los niños, a los jóvenes. Eso, inclusive los jóvenes han desarrollado también por sus mismas interacciones una conciencia sobre qué compartir en público y qué no. Inclusive hay unas tácticas que tienen los jóvenes que es tener cuentas fake, una cuenta para su familia y una cuenta para sus amigos, otra cuenta para su grupo de fans y así, y manejan su privacidad así. Sin embargo, si nos vamos al tema de fondo, que es el tema de los datos, estas nuevas generaciones, digamos, ya asumen que esos datos se dan, que no es lo mejor, pero digamos, si vienen desde chiquitos y desde sus prácticas en los colegios, compartiendo datos, viendo métricas de desempeño, de uso, de sus interacciones, pues ya es como parte de sus vidas. Entonces, yo creía que ahí lo que hay que cambiar es quizás que en estos procesos de formación, bueno, en temas de seguridad, bueno, está bien entender cómo tener tácticas de seguridad para la información, etcétera, etcétera, pero hay un tema que quizás no se habla y es el tema de cómo se gobiernan esos datos. ¿Quién decide qué se hace con mis datos? ¿Quién tiene acceso a mis datos? ¿Quién los procesa? Y eso casi no se habla, porque ese es un tema más de gobernanza de los datos. Y si los niños como poblaciones vulnerables, uno podría decir, no, todavía no pueden estar capacitados para gobernar sus datos, bueno, los padres deberían poder, o alguien responsable debería poder ayudar a que eso se gobernara de una forma que no les vaya a afectar, porque con toda esta recolección de datos, bien sea de las empresas o de las instituciones educativas o de los ministerios de educación, bueno, ahí también hay unos riesgos a nivel de sesgos y de cómo se procesan esos datos para, digamos, dar oportunidades. O sea, es bastante complejo, pero yo diría que en medio de esa complejidad sí podríamos tener una relación con el tema de seguridad y de los datos, sobre todo, que permitiera a los ciudadanos, bien sean
bueno, si decimos que los niños todavía no pueden, digamos, gobernar sus datos, son muy chiquitos, bueno, al menos que sus padres puedan intervenir, ir pues en sus escuelas, tener como en sus consejos de padres o consejos con los directivos, poder dialogar de qué es lo que se está haciendo con los datos de mis hijos, qué plataformas están recolectando los datos, podemos tener acceso o no. Y eso, pues, hace también todo muy difícil, porque pues entender eso, por eso es que el proceso de educación y de alfabetización digital es algo que es para todos, es intergeneracional, tiene que incluir a toda la población, no solo a sectores. Eh, Me voy a mover un poquito de área y quiero ir ahora sobre uno de los desafíos que vos marcabas por ahí, que era esto de la alteración de los procesos democráticos, ¿no? Eh, Cuando te escuchaba hablar sobre este tema, no, me vino enseguida la idea de el, el libro de Postman del 85, ¿no? Entreteniéndonos hasta morir, y esta cuestión de la crítica de la sociedad del 80 a la emergencia de lo que parecía ser la política televisiva, ¿no? Plagada de asesores de imágenes y retórica de infotainment, y que de alguna manera terminaba como de explicitar un proceso de una nueva política o una nueva retórica político-democrática que quizás había comenzado con aquel mentado debate entre Nixon y Kennedy, el primer mentado debate entre Nixon y Kennedy en televisión, ¿no? Y en aquel momento Postman decía esto de, bueno, se nos está acabando la política crítica con la emergencia de la televisión y el predominio de la imagen, y efectivamente, viéndolo hoy, si se quiere, con lo que pasó después en los 90 y quizás en los 2000, efectivamente había algo de razón en ese dictamen, porque sí apareció una nueva forma de hacer política de la mano del marketing político, de la mano de las campañas publicitarias y de todo esto que dieron a la luz a diversos presidentes en todo el mundo y también en América Latina y en Estados Unidos, ¿no? ¿Te parece que ya estamos o ya hemos ingresado en una nueva era de la política, con ya, digamos, fenómenos políticos que están claramente basados en, si se quiere, una retórica algorítmica, como el fenómeno Trump en Estados Unidos, el primero y el segundo ahora, como quizás el bolsonarismo en Brasil, o la Libertad Avanza, el mileísmo en Argentina, que claramente tienen quizás unas marcas retóricas similares, y parecieran estarse acompañando, ¿no? O sea, perdón, estar personificando esta nueva forma de la política online, en sus modos de proceder, tanto online como offline, ¿no? Y este diálogo permanente que hay entre lo que sucede en el mundo online y en el mundo offline. Creo que el caso de Trump y de Milei en Argentina es como bastante claro, este espacio dialógico que mantienen consigo mismo, ¿no? Entre lo que pasa offline y lo que pasa online, en uno y otro ejemplo, ¿no? Por ahí va la pregunta. Gracias, Javier. Sí, diría que o sea, yo caracterizaría estos fenómenos que mencionas como ejemplos de un populismo y un tipo de personalidad que es muy diferente al tipo de personalidad o retórica de la televisión, que emergía en la televisión. Y, y lo que quizás los hace más diferentes es que en este tema que hablábamos hace un instante, bueno, no hace un instante, en una de las slides de la presentación, la fragmentación de la esfera pública. O sea, como que con la televisión todavía la esfera pública uno podría pensar, bueno, esta es
son los canales de televisión, todo el mundo está viendo esto, sabemos lo que está aquí en público. Con la fragmentación de la esfera pública, no sabemos en realidad cuántos públicos están siendo, pues están en el debate, están siendo movilizados. Y aquí, digamos, tanto en el caso, o sea, podríamos, pues basados en investigaciones, ver que, digamos, tanto Trump como Milley como Bolsonaro tienen públicos extremistas o sea, y digamos, yo ahí también hablaría de ese término anticiudadanos, que digamos están muy orientados pues a políticas que, digamos, en el caso de Milei es claro pues, los ideales libertarios, es claro también que hay unas comunidades, hablando del juego, uno de sus grandes asesores políticos de Milei es un gamer, es de las comunidades de gamer que saben muy bien cómo moverse en el mundo digital, manipular algoritmos y además mover las emociones, porque este tema yo lo mencionaba en algún momento de la presentación de la polarización afectiva, es algo que sí es un cambio radical, porque no es la polarización ideológica, no es un tema de ideología ni de partidos políticos, es de las emociones. Y estas retóricas que vemos de estas personalidades, porque además son grandes personalidades, es el culto a Milei, el culto a Trump, el culto a Bolsonaro, pues ellos saben muy bien cómo explotar estas emociones y este tipo mm, de movilización que mueve los afectos, que hace que las cosas sean virales, que genera mucho ruido, que hace que la gente, pues, no es el mismo tipo de activismo de los K-popers, ¿no? Es ese tipo de activismo, pero la gente sí está convencida de ciertas, digamos, en el caso de Trump, de las teorías conspirativas que él apunta y que va dando línea, que por ahí van, pues la gente cree en esas teorías y las cree porque, bueno, también hay todo un ecosistema y varios públicos. Aquí de nuevo este tema de la fragmentación es interesante porque entonces, no sé, encuentras QAnon, todo un ecosistema de sitios web, grupos de Facebook, cuentas de Instagram, cuentas de Twitter, TikTok, que todo está generando un contenido que es casi una realidad alternativa de una conspiración. En el caso de Bolsonaro, digamos, los negacionistas del cambio climático en Brasil son grandes. O sea, los partidos que están, digamos, apoyando el negacionismo del cambio climático y echando para abajo las políticas ambientales y de protección de la Amazonía, de las zonas de reserva, pues ellos también han creado un ecosistema de medios que es todo un público y son empresas de medios gigantescas, hasta concursos en línea, especializaciones, videos, documentales, libros. Entonces, todo esto se va fragmentando y hace muy difícil pues que todos nos pongamos en un solo sitio a ver eh, como público, como si, bueno, en realidad la esfera pública ideal tampoco es que haya existido nunca, pero no a un nivel de esta fragmentación. O sea, está bien que haya varios públicos, pero no a este nivel de fragmentación, sobre todo si hay públicos que se oponen a darle derechos a otras poblaciones. Es que eso es lo más grave, que estos públicos extremistas o radicales, ellos quieren tumbar derechos que se han ganado, pues derechos ambientales, por ejemplo, o derechos que se le han dado a comunidades como las mujeres. Todo este tema que lidera Trump anti todo lo woke o todas estas reivindicaciones culturales de género, de raza, pues es en parte porque se han ganado derechos y estos públicos quieren quitarlos. Entonces es una política que es populista en la forma en que se dirige a sus audiencias y a sus públicos, pero que además es antidemocrática. O sea, a ellos no les interesa reconocer a los otros ni sentarse a dialogar. Y eso es lo más grave. O sea, eso es lo que a mí me parece más grave de ese tipo de liderazgos populistas, que además, pues para estas plataformas son ideales, estas personalidades que pueden generar tantos contenidos virales y tantas interacciones, pues a las plataformas les encanta. Y además porque en pantalla, pues fácil dar likes, fácil amplificar y... ah, Eh, por último, creo que el caso que nos estabas por compartir, nos preguntan si es un caso, digamos,
si hay otros casos similares, o no sé, el caso que nos tienes para compartir, si es otro caso similar al de los K-Popers, o si podés nombrar otros casos similares en América Latina que resuenen con esta misma lógica del activismo digital que mencionábamos. Sí, mira, pues es un poquito diferente. Voy a simplemente mostrar, darles un poquito de contexto, porque sí hay en América Latina varios de estos tipos de casos que tienen más que ver con el derecho a controlar los datos. Entonces, no es el derecho a la protesta, como era el caso de los K-Popers, sino que tiene que ver más con los datos. Entonces, este es un proyecto de activistas mm, medioambientales, de activistas de datos, que diseñaron una plataforma y un dispositivo para monitorear la calidad del aire en Bogotá. Bogotá tiene una calidad del aire pésima y ellos diseñaron, digamos, unos dispositivos de bajo costo con los cuales podían monitorear el aire y luego mapearlo en su propia plataforma. Entonces ellos hicieron eso. Casos similares de activismo de datos en Latinoamérica. Hay en Brasil, en Uruguay hay un caso muy importante de feminicidios, datos por el feminicidio, que lo han desarrollado en colaboración, bueno, con otras comunidades de activistas de datos y también es muy interesante, es visibilizar todos esos datos de feminicidio y tener control. Entonces aquí lo importante de estos tipos de activismo y de ciudadanía digital de datos es que ellos sí se enfocan en la gobernanza, en eso que estábamos hablando hace un momento, que es tan importante, saber dónde están mis datos, quién tiene acceso a los datos, quién los va a poder utilizar. Y ellos, bueno, ellos además de tener su plataforma, compartían sus datos en redes sociales. Ellos no les importaba que fueran redes sociales propietarias, igual las usaban para visibilizar sus medidas y contar historias utilizando los datos. Esto es algo muy importante que como parte de estas alfabetizaciones digitales eh, y alfabetizaciones críticas de datos, es clave aprender a hacer, y es aprender a contar historias con los datos. O sea, poder recolectar datos, analizarlos y luego contar esas historias, porque los datos, querámoslo o no, vivimos en una época de predominio pues del empirismo científico y el positivismo, y los datos son muy potentes. Entonces tú cuando muestras datos puedes influenciar muchas cosas. Esta agrupación, a través de este activismo que hicieron, influenciaron, digamos, el diseño de políticas públicas de gobernanza de datos en la ciudad de Bogotá. Hoy en día, esa red que ellos hicieron, que aquí se puede ver cómo ha crecido el número de sensores, ahora les ayuda a la red que tenía la ciudad de Bogotá, que era muy chiquita, tenían solo 20 estaciones. Entonces ellos ahora le ayudan a la red de la ciudad de Bogotá a monitorar la calidad del aire, a declarar emergencias, etcétera. Entonces, este tipo de activismo, sí, yo diría, es mucho más territorial, está mucho más organizado, no es tan efímero, pero tiene también unos desafíos a nivel de sostenibilidad. Y es porque hacer este tipo de activismo es costoso. Y además necesitas personas que tengan, pues, habilidades técnicas para poder también, pues, desarrollar estas infraestructuras, bases de datos, servidores en Internet, aplicativos que funcionan en celulares, sensores. O sea, no es fácil, pero se puede y está pasando en Latinoamérica. Casos de calidad del aire hoy en día hay similares a este, hay en México, hay en Paraguay, eh, en Medellín, en Perú. Y hay otros casos también de activismo de datos, como el que les decía, digamos, de feminicidios, datos de violaciones de derechos humanos en México y en Colombia. Hay un tipo de activismo que documenta las desapariciones, va haciendo sus propias bases de datos y con eso están generando pues sus propios procesos de reivindicación. En Brasil hay varios proyectos que tienen que ver con activismos de datos de comunidades, digamos, afrodescendientes de los quilombos. También hay procesos de activismos de datos y de gobernanza de datos a nivel de los indígenas, sobre todo en México y en Guatemala han existido algunos proyectos que han tratado de generar ese tipo de activismo. Entonces sí los hay y tienen que seguir expandiéndose. O sea, esto es un tipo de activismo que seguramente lo vamos a ver mucho más desarrollado en los años que vienen, inclusive desarrollando
pues, sistemas de inteligencia artificial o con datos locales, que eso yo creo que también es parte de lo que, si queremos hablar de soberanía digital y de cómo ejercer derechos digitales latinoamericanos, tenemos que empezar a hacer nuestras tecnologías, o sea, tenemos que poder tener derechos sobre el gobierno de nuestros datos. Ahí en Uruguay tuvimos ahora que mencionabas también algunos casos. De hecho, hace mucho tiempo, uno de los eh, un caso así, esto de sociabilización de datos en Twitter, con una cuenta que, digamos, comentaba puestos de inspección digamos, de inspectores de tránsito con radares, etcétera, antes de que existiera Waze y que Waze se pudiera mapear, ya ahí había un movimiento, si se quiere, pseudo clandestino en Twitter que avisaba dónde estaban los inspectores de tránsito y los radares, cuando estos eran, digamos, digamos, Ujú. al azar en la ciudad, ¿no? Y esto también en parte hubo cierta influencia a que los municipios empezaran como a informar dónde estaban los controles de velocidad por radar en la ciudad y demás. O sea, creo que hay, Ujú. digamos, si bien obviamente no hay digamos, una causalidad directa, ahí sí hay como una cierta influencia en la implementación de determinadas políticas que tienen que ver con, en este caso, con el tránsito. Eh, Andrés, para ir terminando, me quedaron algunas preguntas, pero igual no quería dejar de hacerte la pregunta por si nos querías dejar algún comentario, alguna recomendación sobre los materiales que ya nos recomendás en la recomendación, en las recomendaciones que nos enviaste, como para seguir ahondando sobre los temas de los que estuviste comentándonos hoy. Vale. Acá está compartiendo acá el proyecto de femicidio en Uruguay. Sí, miren, es el proyecto que les mencionaba. Y es un proyecto, bueno, es un proyecto en realidad internacional, pero en Uruguay está y tienen esta página, se las voy a compartir aquí. Y, y hacen procesos, claro, generar bases de datos, liberarlas, también de mapeo. eh, y digamos, Sí. ellos colaboran también con otros proyectos de datos contra el feminicidio. Y estos proyectos también tienen que ver con algo que tú habías comentado en un momento, que es con el tema del desorden informativo, y cada vez empezamos a ver también muchos movimientos que no tienen que ver con el territorio, que no tienen tanto que ver con el activismo, pero que sí, por ejemplo, se lanzan al tema de la curaduría de información como una forma particular de activismo digital, de decir, bueno, hay algo que hacer en la esfera digital que es empezar a curar información, separar información ficticia de información real, agregar datos, generar espacios de recomendaciones, si se quiere, como confiables y demás, ¿no? Creo que ahí hay todo un movimiento aparte. Yo especialmente estoy viendo cómo emerger en los últimos años con bastante importancia, ¿no? Sin duda. Fíjate que cuando estabas hablando de este caso de los datos en Uruguay, de geográficos, hay proyectos, o sea, si nos ponemos a pensar de activismo de datos que pues ya llevan muchos años, el caso de Wikipedia o OpenStreetMap serían también ejemplos de eso. Son proyectos que sí no son controlados por corporaciones tecnológicas y han sido colaborativos. Ahí, digamos, hay mucho por hacer. Wikimedia tiene una historia que hoy en día pues es un poco triste porque toda esa información y conocimiento que se ha generado se la han chupado todos estos grandes modelos de lenguaje, porque esa información de datos abiertos, datos libres, pues todos estos modelos de lenguaje están entrenados con datos de Wikipedia y ellos piensan que entonces va a pasar, digamos, va a desaparecer en un futuro y Sí, lo que va a quedar. con esto, viste que ahora, hace unos días estaba leyendo que hay varias, digamos, hay varios juicios abiertos contra OpenAI y contra otras empresas que tienen datos de LLM, digamos, bots de LLM, que en relación a digamos, esa forma de haber chupado los datos, ¿no?
y creo que el New York Times ya tiene uno abierto, y algunos otros más ya están empezando a plantear estos juicios y tengo que chequear esta información, pero por lo que había entendido, había algunos que si ya no habían ganado, estaban a punto de ganarle a OpenAI o a otra empresa de LLM en torno a el haberse apropiado y haber hecho esto con los datos, ¿no? Sí, y esos juicios van a seguir pasando, pero pues bueno, ya el daño está hecho. En realidad, estos modelos se chupan todo. O sea, estas empresas tecnológicas chupan todo lo que está en Internet. O sea, en realidad están entrenados con muchos de esos datos. Uno de los casos más famosos es este de Anthropic, que estaba entrenado con libros mm, pirateados, ¿sí? Supuestamente libros pirateados, y ya, pues ya esa demanda la perdieron, ya tienen que pagarle a la empresa editorial que los demandó, porque sí, ellos se comen todo. Aquí hay un tema muy grave y es que y es una cosa pues que a nivel ético es gravísimo, y es que estas empresas de tecnología que están desarrollando estos grandes modelos en su afán por alimentarlos con big data de todo, pues también los están alimentando con informaciones falsas, con contenidos que son problemáticos, etcétera. En los ejemplos de datos, y pues voy a enfocar esta última parte de lo que nos queda de discusión, porque creo que aquí sí hay un futuro muy grande a nivel latinoamericano, para seguirnos la pista y para seguir colaborando, es el tema, digamos, Wikidata. Es donde ellos ahora se están concentrando, es en tratar de hacer estas bases de datos, que es lo que simplemente va a funcionar luego si quisiéramos entrenar una inteligencia artificial con datos de locales, pues aquí hay unos espacios que ellos están promocionando para hacerlo. Otro lugar interesante para seguir en la pista es este tema de, bueno, es un colectivo, una red de tierra común, aquí hago una promoción, porque es una red de la cual soy parte, y y es un movimiento pues, que reúne académicos, activistas, movimientos sociales. Creo que aquí también a la hora de hacer proyectos de datos es importante no quedarnos en silos, sino poder colaborar, porque esto es un problema que se necesita interdisciplinaridad, se necesita academia, gobiernos, activistas, de todo. Entonces, entre más podamos juntarnos, va a ser más fácil poder pues, desarrollar este tipo de sistemas. En Tierra Común, digamos, hay unos proyectos que les puede interesar, sobre todo, pues si estamos hablando de datos, hicimos este audiolibro, Dialogando sobre Datos, que es con unos diálogos en Latinoamérica. Hay unos ejemplos, bueno, de Uruguay no hay, pero hay de Chile, hay de Colombia, hay de México. Les voy a compartir este enlace porque creo que les puede interesar, sobre todo para pensar en estos nuevos alfabetismos críticos de datos. Ahí Eh, va. Si los podés agregar a la lista de materiales, lo adiciono. ahí va, perfecto. Sí, sí, sí. Va. Entonces, ese también sería chévere que lo vieran. Y bueno, de los que había mostrado aquí en la presentación, creo que el de Chile me parece que puede ser útil para pensar estos temas de cómo están juntando ya estos nuevos alfabetismos de inteligencia artificial, alfabetización crítica de datos, alfabetismos de algoritmos en los programas de ciudadanía digital y alfabetización digital. Bueno, yo sé que Ceibal también tiene lo suyo, pero ustedes están más familiarizados con esos contenidos de Ceibal, pero este me parece interesante porque, bueno, es bastante nuevo y son también recursos abiertos que se pueden utilizar en el aula, en la casa, en varios lugares. Entonces, yo ahí se los comparto si no está en Excelente. en el documento. Bárbaro. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por tu participación el día de hoy. Muchísimas gracias por tu exposición, por esta ronda de intercambio. La verdad, muy, muy enriquecedor. Creo que vamos a tener que fusionarlo, porque si no recuerdo mal, no repetimos ninguna de las preguntas ni de las intervenciones de nuestro primer intercambio en la primera edición de la formación. Eso es una buena señal de que la conversación va evolucionando. Así que buenísimo poder volver a conversar contigo y bueno, ojalá nos estemos viendo pronto. Va, muchas gracias, Javier, y bueno, estamos en contacto.
Si les comparten mi email, yo estoy dispuesto a responder preguntas, hacer proyectos, bueno, lo que necesiten, me pueden contactar. Muchísimas gracias, Andrés. Vale, Nos despedimos hasta la próxima y nuestra última sesión de esta formación en derechos digitales, que será sobre sostenibilidad, datos, internet y demás. Así que será hasta el próximo miércoles.